2. Arranque y espacio de trabajo. 2.1. La ventana de comandos. Después de pinchar sobre el icono de MATLAB, donde quiera que esté en vuestro ordenador, se abrirá una pantalla que es la interfaz gráfica de comandos de MATLAB o ventana de comandos. En esta ventana de comandos encontraremos el símbolo, que es el que indica la línea de comandos. Tras el símbolo podemos escribir cualquier comando o nombre de archivo que contenga comandos en MATLAB. Así, por ejemplo, podemos escribir A es igual a 2 y obtener la respuesta de MATLAB, que será A es igual a 2 y A es igual a 2. Como podemos ver, MATLAB ha replicado exactamente lo que le hemos dicho, y es que A es igual a 2. En realidad, MATLAB ha hecho algo más que repetir lo que le hemos dicho. De hecho, ahora MATLAB se acuerda de que existe un símbolo al que tiene el valor 2. Para verlo basta con escribir el comando was para obtener un listado de todas las variables que tenemos guardadas. Así que si escribimos como se puede ver, MATLAB ha asignado la letra A, que ocupa 8 bytes de memoria a una matriz de dimensión 1 por 1, que naturalmente tiene un solo elemento y que además no es complejo, o sea, es real. Sería, sin embargo, desesperante que cada vez que MATLAB asigna un valor a una variable o realiza una operación, replicara en la pantalla de comandos lo que acaba de hacer. Nosotros deseamos escribir programas en archivos que a veces serán muy largos, así que una replicación de cada línea de código haría los programas muy lentos, ya que el resultado de cada operación aparecería en pantalla. Para evitar esto basta con poner un punto y coma detrás de cada línea. De este modo, si ahora queremos asignar a B el valor 3, escribiríamos en la ventana de comandos B es igual a 3. Y no obtendríamos ninguna respuesta por parte de MATLAB, aunque sí ejecutaría la instrucción B es igual a 3. Si ahora volvemos a escribir el comando was sobre la ventana de comandos, encontraremos que efectivamente existe B y que tiene asignados sus 8 bytes de memoria. Ahora MATLAB está listo para ejecutar los programas que ya hemos escrito en esta subcarpeta. La ventana de comandos tiene además otras cosas interesantes. La más espectacular es cuando escribimos el comando help. Este comando muestra los contenidos de las distintas cajas de herramientas que están incorporadas a MATLAB y que se denominan toolboxes. Escribiendo help obtenemos que son las funciones básicas con números. Podemos obtener aún más información escribiendo el comando help, seguido del nombre de la función. Por ejemplo, si escribimos help apps, tendremos en la misma ventana de comandos una breve descripción de manual de referencia de cómo se usa el comando en cuestión. Veámoslo. De esta manera podemos entender muchos comandos sin necesidad de acudir a los manuales. La forma básica en la que apps funciona es transformando al valor absoluto el valor del argumento numérico introducido. Por ejemplo, sería una buena idea que delante de la pantalla pasen un rato mirando los comandos que MATLAB tiene construidos en el lenguaje tecleando help y el nombre de los comandos. En particular, debe mirar los comandos save y load. Capítulo 3. Creación de matrices y vectores. Para MATLAB, todo es una matriz. Una matriz es una ordenación de números. Un número es una matriz de 1 por 1. Un vector de dimensión n es una matriz de dimensión n por 1. O 1 por n.
Según sea un vector, columna o fila. Nosotros vamos a trabajar con números ordenados, luego vamos a trabajar con matrices. Primero vamos a aprender a introducir matrices y luego vamos a aprender a hacer algunas operaciones con ellas. 3.1. Introducir matrices. Para que se vayan acostumbrando a manejar archivos, propongo que creemos una hora mismo. El nombre será eje1.m y lo van a guardar en un directorio. Luego vamos a llevar la pantalla de comandos al directorio donde está el archivo eje1.m y luego vamos a abrir ese archivo para escribir lo siguiente. Al construir el vector B, hemos especificado entre paréntesis cuadrados 3 números separados por 2 puntos y una coma. El primero es el valor inicial, el segundo es el incremento y el último es el valor final. En el vector A no hemos especificado el segundo valor y en ese caso MATLAB asume que el incremento es de 1. Otra cosa que podemos hacer para ver que efectivamente existen los vectores A y B es simplemente declararlos en la ventana de comandos. Así si escribimos A, obtenemos A es igual a columnas 1 throws 12. Finalmente, le podemos pedir a MATLAB en la ventana de comandos que nos dé prueba de su existencia a través del comando syse o del comando length, que son comandos muy usados y que nos informan sobre el tamaño del vector que metemos como argumentos. Si quieren saber más sobre estos comandos, ya saben que no hay más que usar el head, seguido del nombre del comando. (3.2) Operaciones con matrices. MATLAB hace operaciones con matrices de un modo muy eficiente. Para ver lo sencillo que es operar con matrices, propongo hacer un tercer programa llamado eje3.m, en el que vamos a escribir este programa hace operaciones estándar con matrices. ¿Clear? Definición de las matrices. A es igual a, entre corchetes, 1, 2, 1, punto, coma, 4, 6, 5, punto, coma, 7, 2, 7, punto, coma. B es igual entre corchetes, 1, 1, 2, punto, coma, 5, 4, 2, punto, coma, 2, 4, 3, punto, coma. Suma. C es igual a A más B. Multiplicación. D es igual a A por B. Potenciación enésima. Tenemos que definir el n. N es igual a 3, punto, coma. Suma de una escalar a todos los elementos de la matriz. F es igual a P más N. Multiplicación de un escalar por todos los elementos de una matriz. G es igual a N por A. Punto, coma. Respuesta. Inversa. División izquierda similar a inversa A por B. División derecha similar a B por inversa A. Dimensión de una matriz. Obtención de la primera fila de una matriz. Obtención de la segunda fila de una matriz. Obtención de la primera columna de una matriz. Obtención del elemento 2,1, segunda fila, primera columna de una matriz.
que P es igual a B, entre paréntesis 2,1, punto coma. Obtención de los valores propios de una matriz, que es K es igual a EIC, entre paréntesis A, punto coma. Aquí hemos visto algunas de las operaciones estándar que podemos realizar con matrices. Sin embargo, MATLAB permite hacer operaciones con matrices que si las hicieran en un examen de matemáticas estarían suspensos con toda seguridad. Son operaciones llamadas de array y permiten tratar y operar sobre las matrices saltándonos reglas que resultan incómodas. Por ejemplo, imaginen que tiene dos matrices y quiere multiplicar una por otra, pero elemento a elemento, entonces tiene que hacer una operación array. Escribimos un programa llamado eje4.m con los siguientes comandos. Este programa hace operaciones array con matrices claro. Definición de las matrices. Producto elemento a elemento. Cociente elemento a elemento. Potencia enésima de los elementos de una matriz. Como se ve, no es necesario más que poner un puntito antes de la operación a realizar para que MATLAB entienda que tiene que operar como un array. Para ver los resultados de las anteriores operaciones, basta con declarar el nombre de las variables y verlos en la ventana de comandos. 3.3. Operaciones con vectores. Si A y B son dos vectores de la misma dimensión, pueden definirse las siguientes operaciones. Ejercicio. Hacer un pequeño programa llamado eje5.m con las operaciones con vectores indicadas arriba. (3.4) Matrices especiales. MATLAB tiene construidas unas funciones que crean matrices especiales. Algunos ejemplos son los siguientes. Ejercicio. Escribir un programa llamado eje6.m que crea las matrices y vectores indicados más arriba. Capítulo 4. Operaciones con números. En el momento de realizar operaciones con números tenemos que tener en cuenta que cuando MATLAB se encuentra ante una operación, ejecuta unas operaciones antes que otras. Es decir, si en una expresión hay un por y también hay un más, entonces MATLAB primero ejecuta la multiplicación y después la suma. Para ejercitarse en las operaciones propongo como ejercicio que realicen y que comprueben los resultados. Capítulo 5. Control del flujo del programa. Una de las cosas que seguramente desearemos hacer al escribir un programa es repetir una operación o un conjunto de operaciones muchas veces hasta que una condición se satisfaga. Hay dos tipos de estructuras básicas que deben conocer ahora mismo. Una es del bucle for y la otra es la condición if. Para obtener información sobre estas estructuras sería suficiente con escribir sobre la ventana de comandos help for y help if. No obstante, voy a explicar cómo funciona. 5.1 For. El bucle for, que es condición, es secuencia de comandos. End. Realiza toda la secuencia de comandos contenidas entre las líneas for y end, siempre que la condición no se vea satisfecha. Una vez que la condición se satisface, entonces MATLAB salta a ejecutar todas las líneas de código posteriores a end. Un ejemplo sería un código con las siguientes líneas.
Este programa usa el comando for para generar una secuencia autorregresiva. Este programa comienza con una breve documentación y el necesario comando clear. Después define una serie de parámetros que son la longitud de la secuencia t, el valor inicial de la serie k y un parámetro pi. Después asigna el valor de k o al primer valor de la secuencia para entrar en el flujo for, donde se le dice a MATLAB que ejecute en el interior del bucle unos comandos siempre que t minúscula sea inferior a t mayúscula. Es decir, la línea que dice for t minúscula es igual a 2 puntos t mayúscula, coma. Quiere decir desde t igual a 2 hasta t mayúscula. Haz lo que he escrito hasta n. El comando n indica a MATLAB hasta dónde tiene que hacer la evaluación para el valor de t. Una vez que llega en, MATLAB acude a la línea for, suma una unidad a t minúscula y comprueba si t minúscula es t mayor. Y en caso de ser inferior, vuelve a ejecutar los comandos de dentro de bucle. Una vez que lo ha hecho tantas veces que t minúscula es igual a t mayor, se verifica la condición y salta por debajo de n, encontrándose con el comando plot, que indica a MATLAB que debe sacar por pantalla un gráfico con la secuencia de k. Es muy importante hacer notar que las variables t y t mayúscula son variables distintas, porque MATLAB, a diferencia de Fortran, distingue entre símbolos en mayúsculas y en minúsculas. Los bucles for pueden estar anidados unos dentro de otros, en cuyo caso los va resolviendo, desde el más interior al más exterior. Por ejemplo, en el siguiente programa, construimos una matriz cuyos elementos A y J depende de la posición en la que el elemento se encuentra. Este programa ilustra otro uso del comando for clear. Como se puede ver, este programa genera una matriz cuyos valores A y J son más pequeños a medida que nos acerquemos a la diagonal, con 0 exactamente en la diagonal, y es más grande a medida que nos alejemos de ella. Para hacer un gráfico de una matriz ejecutamos el comando mesh, que lo que es asignar en el espacio entre paréntesis x, y los índices entre paréntesis y, j, y la elevación viene dada por el valor a y j. El comando view toma dos argumentos que son el azimut y la elevación y modifican la perspectiva con la que se ve el gráfico. Como pueden ver, queda un corazoncito muy mono. El resultado de anidar dos bucles por el for es el siguiente. El programa llega por primera vez a for y es igual a 1, 2 puntos n, asignando a i el valor 1. A continuación se encuentran con for j es igual a 1, 2 puntos n, asignando a j el valor 1, y opera a entre paréntesis i, j es igual a i por j por abs entre paréntesis i menos j, punto, coma, que es igual a 0. Llega el end del bucle j y comprueba que j todavía no es n, por lo tanto a j le suma una unidad y por tanto j es igual a 2. Opera la expresión a entre paréntesis i, j es igual a i por j por abs entre paréntesis i menos j, punto, coma, que es igual a 2. MATLAB hará esto hasta que el valor de j sea igual a n, entonces se encuentra con el end del bloque i. Compara el valor de i, que era igual a 1, con n, y al ver que i todavía no es n, le suma una unidad y se encuentra de nuevo por segunda vez. Con el bucle for j es igual a 1, 2 puntos n. A j le asigna el valor 1 otra vez, pero ahora con i valiendo 2. Y opera a entre paréntesis i, j es igual a i por j por abs entre paréntesis
i-j, . ¿Qué de nuevo es 2? Esto se hace hasta que i sea igual a n, provocando el salto hasta el end, asociando el bucle de i. El siguiente comando es mesh y el programa termina. Vamos a hacer un último ejemplo del comando for, que pone de manifiesto solo un aspecto de las enormes capacidades gráficas de MATLAB. Este programa será igual que el anterior, pero con el corazón moviéndose en su azimut. Este programa ilustra las posibilidades gráficas de MATLAB. Clear. En el segundo bucle vamos cambiando el azimut en cada iteración, consiguiendo el efecto de una figura que se mueve. El comando pause, ejecutar help pause, detiene la ejecución de cualquier programa hasta que se pulsa la tecla intro. Pero si añadimos una cantidad de segundos como argumento, entonces MATLAB espera esa cantidad y se pone una ejecución otra vez. En este programa he incluido el comando pause, entre paréntesis 0.1, para que a la tarjeta gráfica le dé tiempo de pintar la figura, ya que si no lo pusiéramos no veríamos más que la última de las figuras. 5.2 if, la estructura. If, entre corchetes, es condición, secuencia de comandos. Else, entre corchetes, de secuencia de comandos. End, comprueba la primera condición y si el resultado de la condición es verdadero, entonces se ejecuta la ejecución de comandos que está entre los comandos if y else. En caso contrario es falsa. Ejecuta la secuencia de comandos que está entre else y end. Veamos algunos ejemplos de su funcionamiento. Este programa simula T mayúscula lanzamientos de una moneda posiblemente desequilibrada. Que es un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas, entre paréntesis P, Q mayúscula D, Q mayúscula S. La forma más sencilla de resolverlo es sustituir Q mayúscula S y Q mayúscula D por su equivalente en el equilibrio Q mayúscula. Así el sistema queda. P es igual a A menos B Q mayúscula. P es igual a C más D Q mayúscula. Igualando obtenemos que A menos B Q mayúscula es igual a C más D Q mayúscula. Agrupando términos y sacando factores comunes obtenemos finalmente sustituyendo esta expresión de Q por en la función de demanda o en la de oferta obtenemos para hacer que nuestro programa compute el equilibrio solo tendríamos que añadir las siguientes líneas de comandos al programa que ya tenemos. Cálculo del equilibrio. Cálculo del equilibrio. Las asignaciones a Q star y P star están claras ya que se corresponden exactamente con nuestro resultado anterior. Después tenemos 2 lineales de código que nos muestran el resultado. La primera es el comando div, que toma como argumento una cadena de texto encerrada entre comillas. La siguiente línea simplemente declara una matriz de una fila y 2 columnas, que al no estar seguida de punto coma, hace que MATLAB reproduzca el resultado. Una forma muy bonita de sacar los resultados es a través del comando num2 str, que es number to string, y que asigna un número a una cadena de texto. Su sintaxis para el caso sería 6.1. Impuestos. Podemos continuar con nuestro ejercicio y suponer que hay un gobierno que interviene en el mercado de la mercancía Q mayúscula, poniendo un impuesto a las transacciones.
En este caso, las ecuaciones serían F, que significa Windows Meta Field, o BMP, que es mapa del build o bitmap. Además de la posibilidad de invertir el color del fondo, que al ser negro puede hacer que nuestra impresora se agote y que el papel quede como una esponja bañada en tinta, y la de mantener el aspecto con el que se ve la ventana. Una vez realizada nuestra selección, salimos y pinchamos de nuevo en Edit, pero ahora para seleccionar la opción Copy, esta última tarea copia el gráfico sobre una memoria transitoria que es el clipboard. Una vez que tenemos el gráfico allí, podemos acudir a nuestro editor favorito, Scientific Workplace, por ejemplo, y lo pegamos en el comando PET o en el acelerador del teclado Control+Ins. .6.1.2 Ricardo Reagan y la curva de Leffert. El resultado del programa anterior es un gráfico en el que veamos la famosa curva de Leffert. Cuando el impuesto es cero, la recaudación fiscal es cero. Y cuando es increíblemente alto, la recaudación fiscal vuelve a ser cero debido a que la demanda y la producción caen hasta cero. Como la curva de Leffert es continua, entonces tiene que haber un máximo en algún sitio. Reagan razonaba que si los impuestos eran demasiado altos, a la derecha del máximo, un incremento de los impuestos llevaba a I, una disminución de la recaudación fiscal I, una caída en la oferta de trabajo I, una caída en la producción. El recíproco llevaría a un incremento de la recaudación, de la oferta de trabajo, de la producción y de los excedentes totales. David Ricardo sabía que los impuestos incluían una distorsión que generaba una pérdida de bienestar. También sabía que la pérdida irrecuperable de bienestar dependía de la elasticidad de las funciones de oferta y demanda. Él proponía que los impuestos debían recaer sobre la renta de la tierra, ya que la oferta de tierra cultivable es tremendamente inelástica. Sabemos por la teoría económica que Ricardo tenía razón. En el caso límite en el que la función de oferta es perfectamente inelástica, la distorsión causada por un impuesto es cero y todo el excedente del productor pasa a manos del Estado a través del impuesto sin que se produzcan pérdidas irrecuperables de eficiencia. Hemos visto con el programa de la selección anterior que la curva de Leffert tiene un máximo. El máximo lo podemos calcular sin ninguna dificultad. Para ello basta con escribir la función de ingresos fiscales. Veamos que es una función cuadrática muy simple y que podemos escribir como derivando doble E mayúscula con respecto a T minúscula e igualando a 0, llegamos a que T minúscula por es igual a menos C sobre 2, que es el nivel de impuestos para que los ingresos fiscales son máximos. La idea de Ricardo expresada en términos más formales es que si la función de oferta se hace más y más inelástica, entonces la diferencia A menos C se hace cada vez más grande y en consecuencia la tasa a partir de la cual los ingresos fiscales se hacen decrecientes tendiendo a infinito. O dicho de otra manera, no hay una tasa suficientemente alta a partir de la cual los ingresos fiscales se hacen decrecientes en la tasa. He escrito un programador que pone de manifiesto estos puntos con gran nitidez. Todos los comandos del programa que viene a continuación son conocidos y lo único que tenemos que hacer ahora es leerlo con detenimiento. El nombre del programa es Leffert 1.m y este es un programa que muestra la curva de Leffert para una colección de impuestos. Para ello repetimos una operación de cálculo del equilibrio variando en cada iteración la cantidad de impuestos, cuando el impuesto sea tan alto. Cada representación quede la curva del Leffert y por ello hacemos uso de la estructura condicional. ¿Qué dice? Si estamos en la primera iteración, j es igual a 1, usa el comando gtext o atrapa el texto que escribo a continuación. Reagan
para que en el lugar del gráfico que yo quiera pueda poner la cadena del texto con solo pulsar el botón izquierdo del ratón en el lugar seleccionado. En caso contrario, es decir, j no es igual a 1, utiliza el mismo comando, pero ahora para introducir la cadena de texto, Ricardo, el comando getText no devuelve el control al programa, hasta que la operación de representar la cadena de texto haya terminado. Finalmente, haz una malla grid y por último mantén el gráfico a la espera de que llegue otro que quiero pintar sobre la misma ventana. Entre paréntesis, hold on. Este último comando es muy útil cuando los vectores que queremos representar son de distinta dimensión. El comando hold on, entre paréntesis ver hold on, adapta el tamaño de la ventana para dar cabida a ambas representaciones en ejes automáticamente seleccionadas por MATLAB. El programa termina. Ronald Reagan adoptó una política fiscal muy expansiva a través de una reducción de impuestos que supuestamente la debía reportar unos ingresos fiscales superiores con los que podemos financiar un proyecto bélico costosísimo. El resultado fue un déficit fiscal sin precedentes. Aquí tenemos una prueba empírica de que Ricardo tenía razón y que los economistas neoclásicos que postulan una función de oferta agradada, más bien inelástica, están en lo cierto. Por el contrario, aquellos que piensan que la función de oferta agradada es elástica están equivocados. 6.2. Aranceles. Otra forma en la que los gobiernos intervienen en los mercados es a través de la imposición fiscal en las fronteras. Los impuestos que gravan a las mercancías que provienen del resto del mundo se llaman aranceles, y como vamos a ver tienen un impacto muy negativo sobre el bienestar de la población planetaria. Vamos a suponer que hay muchos países productores del mercado Q mayúscula, y que el país que estamos tratando es un pequeño productor de esa mercancía, y tampoco es gran consumidor de la misma. Bienes de estas características son casi todos los productos agrícolas que conocemos. Vamos a imaginar que el resto del mundo tiene tantos productores que la función de oferta internacional de la mercancía Q mayúscula tiene una elasticidad infinita y por tanto la función de oferta queda bien descrita a través de la relación funcional. P Q mayúscula es igual a P elevado a I, es decir, al precio internacional elevado a 2P elevado a I. Se oferta cualquier cantidad a un precio inferior a P elevado a I. No encontramos proveedores y a precios superiores. Nadie quiere comprar. En estas condiciones podemos ver cuál será el excedente de productores y consumidores nacionales cuando el mercado en el que se vende la mercancía Q mayúscula está abierto y no hay intervenciones. La figura muestra las funciones de demanda y oferta nacionales marcadas con D mayúscula y S mayúscula, respectivamente, dados los precios internacionales y representados a través de la recta horizontal. Veamos que se produce un exceso de oferta sobre demanda. Este exceso se cierra con importaciones y que viene dado por Q mayúscula T minúscula menos Q mayúscula S. Las áreas marcadas con C son el excedente de los consumidores. La diferencia entre la disposición a pagar y lo efectivamente pagado y el área marcado con EP es el excedente de los productores. La diferencia entre el precio mínimo para iniciar la producción y lo efectivamente cobrado. Como se puede apreciar, el incremento del bienestar derivado del comercio internacional recae exclusivamente sobre los consumidores, ya que el excedente de los productores es mayor cuando la economía está cerrada. Esta simple observación nos va a ayudar a entender muchas cosas en relación al comercio internacional. Vamos a construir un pequeño programa que haga algunos cálculos, pero antes tenemos que hacer otros cálculos nosotros mismos y a mano. Las cantidades marcadas con QD y QS en el gráfico de arriba vienen dadas por la proyección sobre las funciones de demanda y oferta de los precios internacionales. Una vez que tenemos las cantidades en demanda, los precios internacionales y el volumen de producción nacional a los precios internacionales, podemos calcular las cantidades físicas importadas restando una de otra. El valor de mercado de las importaciones es el producto del precio unitario por la cantidad importada. La magnitud BM, que es el valor de las importaciones, es muy importante porque representa la transferencia monetaria que desde este mercado se realiza al resto del mundo. El programa comenzará así. Este programa hace cálculos con una función de oferta y demanda en un mercado abierto al resto del mundo. Claro. Definición de los parámetros.
Cálculo del equilibrio de la economía cerrada. Definición de los precios internacionales. Obtención de las importaciones. A partir de aquí podemos empezar un ejercicio similar al que hemos realizado en la sección anterior. Hay que notar que desde el punto de vista de la teoría económica del ejercicio de encontrar una curva de Laffer para el sector exterior tiene más sentido que hacerlo para la economía cerrada. La razón está en que muchos mercados de interés en la Unión Europea y en los Estados Unidos están prácticamente cerrados a la competencia exterior debido a los aranceles. Por tanto, aquí sí podemos estar seguros que la tasa arancelarias está muy por encima del máximo de la curva de Laffer. Nuestro interés ahora será no solo determinar cuáles son las ganancias de bienestar para los consumidores de estos dos países citados, sino también calcular la transferencia de renta que se efectuaría al resto del mundo como consecuencia de una disminución en los aranceles. Para incluir al gobierno basta con imponer un impuesto a las importaciones, que no es otra cosa que afectar a la función de oferta agregada del resto del mundo. El arancel transforma el precio internacional haciéndolo pasar de P elevado a I a P elevado a I más T minúscula, tal y como se muestra en el siguiente gráfico. Como podemos ver, el valor de las importaciones BM ha disminuido porque ha disminuido las importaciones. Ha aparecido un excedente del Estado al que he marcado como IF, que es ingreso fiscal. El excedente de productores ha aumentado debido a que ahora el resto del mundo es menos competitivo y da espacio a que empresas nacionales menos competitivas que el resto del mundo puedan ver sus productos, disminuyendo como es lógico. El excedente de los consumidores al tiempo se produce la famosa pérdida irrecuperable de eficiencia o de bienestar. El cálculo de las expresiones para Q mayúscula S entre paréntesis T y Q mayúscula D entre paréntesis T es muy sencillo. La función de oferta está formada por los pares P, Q mayúscula S, relación R mayúscula elevado a 2 más, tales que la igualdad P es igual a C más T Q mayúscula S, sea cierta, por ser una función que es aplicación biyectiva a la que a cada elemento del conjunto inicial le corresponde una y solamente una imagen. Para obtener la expresión de Q mayúscula S entre paréntesis T, basta con hacer que P es igual a P elevado a I más T, de modo que sustituyendo en la expresión de la función de oferta obtenemos P elevado a I más T, que es igual a C más T Q mayúscula S. Haciendo lo mismo con la función de demanda y despojando las cantidades, obtenemos que, como vemos, son expresiones muy parecidas a los que hemos encontrado con anterioridad. De hecho, si hacemos T es igual a 0, en las dos ecuaciones anteriores encontramos las cantidades demandadas y ofertadas que hemos calculado sin impuestos. Para calcular el volumen de importaciones y el valor de las importaciones basta con operar como ya lo hicimos anteriormente. A nuestro programa le podemos añadir las siguientes líneas de comandos: aranceles, obtención de las importaciones con aranceles. Y así calcular las importaciones y el valor de las importaciones o las transferencias monetarias al resto del mundo. Los excedentes de productores y consumidores también pueden ser introducidos. De las anteriores expresiones podemos ver que I, el excedente de los consumidores, es decreciente en T, y I. El excedente de los productores es creciente en T, I. Los ingresos fiscales son 0 en dos casos, uno obvio cuando T es igual a 0 y otro igualmente obvio cuando P elevado a I más T es igual a P por. En el segundo caso, el arancel es tal que igual a los precios internacionales con los precios que hubieran prevalecido en un mercado cerrado. Este nivel de arancel se corresponde con T es igual a P por menos P elevado a 1. A I es igual a T.EC, que es nuestra humanitaria tarifa exterior y comunitaria. Como la función IF entre paréntesis T es continua en T y vemos un intervalo en el que toca 2 veces el 0, entonces tiene que tener al menos un máximo.
Echando una derivadilla con respecto a t e igualando a 0, obtenemos que la tasa en la que los ingresos fiscales por importaciones son máximos es incorporar estas expresiones a nuestro programa, es escribir. Obtención de los excedentes arancel máximo y TEC. La única anotación sobre este último trozo de código es que a la TEC la he llamado AEC en el programa. La razón es que el programa que estoy ejecutando se llama tech.m y no es conveniente que un programa se llame igual que una de las variables que contiene, ya que MATLAB puede confundirse. Ahora vamos a hacer una pequeña modificación sobre el programa que nos permite calcular los excedentes, los valores de mercado de las importaciones y el volumen de importaciones cuando vamos variando los aranceles desde 0 hasta el valor máximo TEC. Este programa hace cálculos con una función de oferta y demanda en un mercado abierto al resto del mundo. Computa la curva de Leffer para el sector exterior clear. Definición de los parámetros. Cálculo del equilibrio de la economía cerrada. Definición de los precios internacionales. Este programa no tiene novedades salvo la división array efectuada en la cadena plots tasa pm punto sobre pinter por q mayúscula s por 100, b, donde se divide componentemente a componente el vector bm entre el vector resultante del producto. Pinter por q mayúscula s, el resultado de la cuenta bm punto sobre pinter por Q mayúscula S por 100 es la transferencia realizada al resto del mundo como porcentaje del valor del mercado a precios internacionales de la producción doméstica para los parámetros escogidos. Cuando el arancel es 0, el valor de ese porcentaje es del 980.6.452%, que no es un número despreciable. Si t es igual a 0, el valor de mercado de la producción nacional sería P elevado a I por Q mayúscula S, entre paréntesis t es igual a 0. Es igual a 6,65 por 0.775, que es igual a 5.1538. El valor de las importaciones como t es igual a 0 es BM, entre paréntesis 1, que es igual a 50.54. Y de aquí el resultado. Otra novedad es el comando figure, que ordena a MATLAB abrir una nueva ventana de gráficos para hacer un nuevo plot. El resto es conocido. Vamos a utilizar el programa para analizar sistemas fiscales que, aun siendo ineficientes, sean Pareto, superiores a las asignaciones impuestas por un arancel del tipo TEG. Este gráfico ha sido generado con el conjunto de parámetros. Demanda A es igual a 10, P es igual a 0.4 y oferta C es igual a 2 y D es igual a 6, donde se puede apreciar que la curva de demanda es bastante elástica en relación a la curva de oferta. Esta elasticidad hace que la distorsión inducida por el arancel sea muy fuerte. La distorsión llega al punto que si fijaremos el arancel en el nivel T max, el incremento en el precio con arancel sobre el precio internacional sería de un 64% aproximadamente, y el ingreso fiscal sería mucho más que suficiente como para compensar a los productores nacionales de las pérdidas de bienestar ocasionadas por una disminución de arancel desde TEC hasta T-max. Este no es, sin embargo, el único escenario posible. Probemos ahora con unas funciones de oferta y demanda con mucha pendiente, es decir, muy inelásticas, que como sabemos induce una menor distorsión en presencia de impuestos. Para hacer este gráfico he cambiado los parámetros dentro del archivo teclab.m a estos otros. Demanda A es igual a 10, B es igual a 6, oferta C es igual a 2 y D es igual a 6. Como se puede apreciar,
Al ser la distorsión menor, los ingresos fiscales son menores y no pueden compensar a los productores de las pérdidas del bienestar ocasionadas por el paso de un arancel TEC a otro arancel de menor cuantía. Nuestro análisis concluye con la importante consideración de que la receta de política va a ser muy dependiente de la elasticidad de las funciones de oferta y demanda. Por tanto, si los distintos productores producidos en el resto del mundo, es decir, fuera de las fronteras de la Unión Europea, tienen distintas elasticidades de oferta y demanda en los mercados nacionales, los aranceles deberían recoger este hecho en vez de aplicar un arancel flexible, como la TEC, que se adapta producto a producto para hacer a los mercados, un sistema arancelario más razonable para los consumidores nacionales. Los productores nacionales, los estados de la Unión Europea y sobre todo los países pobres del resto del mundo deberían tener en cuenta que las distintas elasticidades de demanda y oferta de cada uno de los productos afectan al bienestar de todos ellos. Así podríamos argumentar, junto con Ricardo, que grabar bienes de baja elasticidad es menos lesivo que grabar bienes de elasticidad alta. Si una política así se llevara a cabo, los países del tercer mundo podrían especializarse en la producción de bienes de alta elasticidad, con la finalidad de venderlos dentro de las áreas del comercio rico. Capítulo 7. Equilibrio. En la sección anterior hemos tratado aspectos de la oferta y la demanda relacionados con la estructura impositiva de los estados y hemos llegado a conclusiones nítidas sobre algunas características que deben cumplir un sistema impositivo que quiera ser muy recaudador y poco distorsionante. A lo largo de toda la sección hemos adoptado una definición de equilibrio que decía que en todo momento del tiempo Q mayúscula T es igual a Q mayúscula S. Esta definición del equilibrio competitivo es sin duda muy útil y ha rendido un servicio a la teoría económica de un valor incalculable. No obstante, es posible que alguno de ustedes desee experimentar con definición del equilibrio alternativa. En esta sección vamos a formular un variante del equilibrio de mercado según la cual son necesarios algunos periodos de prueba y error hasta que los agentes económicos aprendan cuáles son los precios de equilibrio. Vamos a imaginar que las funciones inversas de demanda o bien como vemos es una ecuación de diferencias de primer orden que nos lleva a pensar que las diferencias entre los precios de hoy y mañana son múltiplos de las diferencias entre los precios de hoy y el precio del equilibrio. Hagamos un pequeño programa para ver el comportamiento de esta ecuación. Este programa establece las condiciones para la estabilidad de un mercado en el que las expectativas sobre precios dependen linealmente de los excesos de demanda. Claro. Definición de los parámetros. Cálculo del equilibrio. Desde el punto de vista de la programación, este programa no contiene ningún elemento nuevo. El programa establece en un apartado los parámetros del modelo, que son los parámetros de la función de demanda y oferta. Se define el parámetro infinito, que es la velocidad de el parámetro T mayúscula, que es la longitud de la secuencia de precios que deseamos crear, y por último el parámetro ECFRAC, que es la proporción del precio del equilibrio P star, con la que vamos a iniciar la secuencia de precios star, y como se puede ver en la cadena, P1 es igual a ECFRAC por P star. Punto coma. Hay que notar que cuando queramos modificar el comportamiento del programa solo tendremos que hacer cambios en la parte del programa de definición de los parámetros, es decir, no hay números mágicos en ninguna parte. Una vez que tenemos definidos los parámetros del modelo y del programa, entramos en la parte en la que se calcula el par P star Q mayúscula star de equilibrio. Después entramos en un bucle for n donde se construye la secuencia de precios. Finalmente hacemos un gráfico para echarle un vistazo bajo la colección de parámetros. Y obtenemos como resultado de la simulación el siguiente gráfico para P mayúscula T. En tanto que si realizamos la misma simulación bajo el conjunto de parámetros.
obtenemos un resultado completamente distinto como se puede ver en la siguiente figura. Que a su vez es completamente distinto de los resultados que se obtienen bajo la siguiente parametrización. En la que, como podemos ver, al no haber cambiado ninguno de los parámetros que caracterizan a la oferta y la demanda, el equilibrio es el mismo, pero al modificar la velocidad de ajuste podemos encontrarnos con una secuencia no convergente, que nos lleve a tener una secuencia de precios divergente en la que los precios serán negativos en algunos periodos. Según lo hemos visto, parece que en el momento en que infinito t más b sobre dp es mayor, 2, la secuencia de precios es no convergente. Vemos qué sucede si buscamos un infinito tal que infinito t más b sobre dp es igual a 2. Bastaría con sustituir la línea de código en la que se define infinito y escribir la siguiente expresión. Para conseguir el resultado que estamos buscando, así la nueva parametrización sería: bajo lo cual el resultado es de la expresión general P mayúscula T más 1 menos P mayúscula T entre paréntesis K menos 1, donde K es igual a infinito D más B sobre dP, observamos que un valor de K es igual a 1, nos llevaría al equilibrio en tan solo un periodo. Veámoslo. Vemos por tanto que nuestra definición del equilibrio instantáneo en el que requeríamos Q mayúscula de T es igual a Q mayúscula de Ct. Para todo T no es más que un caso particular de nuestra nueva noción de equilibrio. Todo esto estaría muy bien si no fuera porque hemos encontrado unos resultados que amenazan a la teoría. Hemos visto que bajo determinadas condiciones los mercados no estarían nunca en equilibrio, o sea, se alejarían continuamente de él. Vamos a imaginar ahora que la función de oferta sufre choques estocásticos en alguno de sus parámetros. Como sabemos, la función de oferta en mercados competitivos representa la tecnología. Si suponemos que la tecnología está sometida a las fluctuaciones de naturaleza desconocida e incontrolable, haríamos bien en modelizarlo introduciendo estas distorsiones, haciendo alguno de los parámetros estocásticos. Para ello construimos un programa similar al que tenemos con algunas variantes. Veámoslo. Este programa establece las condiciones para la estabilidad de un mercado en el que las expectativas sobre precios dependen linealmente de los excesos de demanda. La pendiente de la función de oferta o su elasticidad fluctúa aleatoriamente. Clear. Definición de los parámetros. Alfa es igual a 5.07, cambiando los parámetros de velocidad se ajusta en alfa es igual a 0,05 por b por tec sobre b más tec. Podemos encontrar dinámicas muy sorprendentes en las que los mercados están fluctuando cerca del equilibrio y luego sorpresivamente alejándose. La última línea de comandos muestra que los vectores se pueden oír con MATLAB. Capítulo 8. Sistemas lineales. 8.1. Método. Con MATLAB, resolver un sistema de ecuaciones lineales es muy sencillo. Basta con escribir ordenadamente un par de matrices. Imaginémonos, por ejemplo, que deseamos resolver el siguiente sistema de ecuaciones. Este sistema lo podemos escribir en notación matricial como
o bien de un modo más compacto, como A 3 por 3 por X 3 por 1 es igual a C 3 por 1, punto. Pero multiplicando la expresión anterior por la inversa de A, tendríamos A elevado a menos 1, A, X es igual a A elevado a menos 1, C, y obtendremos la solución del sistema. Pues bien, ya no tendríamos más que introducir esas expresiones en un archivo legible por MATLAB de la siguiente manera. Este programa resuelve sistemas de ecuaciones lineales. Para hacerlo hay que introducir la matriz de coeficientes A e introducir el vector de términos constantes de Euclid. La matriz A 3 por 3 se introduce como hemos visto separando con punto coma las columnas. Definimos el vector de términos constantes de haciéndolo compatible con la dimensión de A, de modo que la multiplicación matricial tenga sentido. Finalmente creamos el vector de solución Sol como el producto de la inversa de A, entre paréntesis per, her, imp y D. 8.2 Análisis input-output. En esta ocasión vamos a aplicar el método de la sección anterior para hacer análisis sectorial de una economía. Las tablas input-output o insumo producto en Hispanoamérica son un registro sistemático de la actividad productiva de un país basada en el sistema de cuentas nacionales. Un modelo input-output funciona de la siguiente manera. Para producir una unidad de bien es necesaria la participación de unos insumos. Cuando uno toma una simple cerveza en un bar está consumiendo un bien final. Una vez que la cerveza ha sido bebida, todo un proceso muy complicado ha finalizado. La cantidad de sectores productivos que han intervenido han sido enorme. En primer lugar, el sector de la construcción debió hacer un edificio en el que el bar estaba, pero el edificio fue diseñado por un arquitecto que trabajaba en el sector servicios y que aprendió su oficio en la universidad. La cerveza pues fue producida en un lugar lejano usando trabajadores y máquinas y usaron como insumo una cantidad de cebada, que a su vez fue producida por un sector primario que se llama agricultura. El campesino utilizó abonos y tierra además de su propio trabajo para hacer crecer la cebada. Este campesino a su vez debió refrescarse de cuando en cuando y lo que hizo fue tomar cerveza. Luego la cerveza es un insumo de sí misma. Una vez que la cerveza fue producida, hubo que transportarla, para la cual se usaron camiones y trenes, posiblemente importados los dos. El sector de transporte también jugó un papel importante, como se ve. Al conductor del camión se le pinchó una rueda al entregar la cerveza, de modo que usó parte de los bienes producidos por el sector del caucho y puso una rueda nueva, y luego se tomó una cerveza. Además de gasolina, tuvo que pagar unos seguros de accidente, con lo que el sector de servicios intervino otra vez. El dueño del bar ha pagado además de alquiler del local del bar una factura de luz importante, lo cual alegró a Iberdrola, quien construyó un embalse con el que produce electricidad. Y este embalse se lo hizo el sector de la construcción naturalmente. Las mesas y las sillas se hicieron con madera y plástico que eran de otro agricultor y de la misma petrolera que hizo el caucho con el que se hizo la rueda con el camionero puso en su camión. Y la historia sigue hasta que uno la interrumpe con un largo trago de cerveza fresca. ¡Ups! Se me había olvidado la nevera que le enfrió, que fue producida con... Esto es una economía en funcionamiento. Nosotros podemos representarla a través de la matriz de arriba. Si la leemos de arriba abajo en la columna 1, encontramos los requerimientos unitarios que el sector I ha necesitado para poder hacer una unidad de su producto. Así decimos con razón que el sector I necesitó a 11 unidades producidas por él mismo. Además necesitó a 21 unidades producidas por el sector 1.1 y a 31 unidades del sector 1.1.1.